Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Me imagino que has escuchado historias donde las mujeres son las más deseosas en ser madres. Sin embargo, en este relato el esposo es quien juega un papel importante. Es la pareja quien ansía a como dé lugar ser padre joven, antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete y regálame tu like para más historias de brujería. Todo comenzó cuando conocí a David. Yo tenía 21 años, con el corazón lleno de ilusiones y la cabeza decorada con sueños que ahora me parecen ridículos. En cuanto lo vi, sentí que ese hombre sería el que me llevaría al altar, y a un mundo que pensé sería color de rosa. David era de esos que las mamás adoraban y los amigos envidiaban. Deportista, respetuoso, tranquilo. No fumaba, no bebía y tampoco se enojaba. Era casi perfecto. Debí entenderlo entonces. Era una señal. Nadie en el mundo puede ser un santo, y mucho menos teniendo 22 años de edad. Al año y medio de noviazgo nos casamos. Las primeras semanas del matrimonio fueron tranquilas. Sin embargo, a los 3 meses, algo cambió. En nuestra casa sentía que habían fantasmas o espíritus, porque cuando estaba sola se escuchaban ruidos, se veían sombras, y notaba que las puertas se abrían y cerraban solas. Yo pensaba que todo era parte del estrés, vivir en una casa que no era la de mis padres, tener la responsabilidad total del hogar, la rutina, la presión. Todo lo atribuía a eso, a los cambios naturales del matrimonio. Pero una madrugada, mientras dormíamos, algo quebró esa lógica. Me despertó una voz, no un grito ni un ruido del exterior. Era un susurro. Sonaba como un cántico. El aire estaba helado, lo sentía en los huesos, en la nuca, y eso que vivíamos en una ciudad donde el calor era habitual. Al reaccionar giré hacia David. Dormía profundamente, o al menos eso parecía, porque había algo en su quietud que no me dio paz. Más bien, me pareció demasiado perfecta. Por la mañana durante el desayuno, le hice un comentario, casi con nerviosismo, como quien busca confirmar que lo suyo no es locura. Le dije que algo no estaba bien en la casa, que me daba miedo estar a solas, que cuando salía a trabajar todo era normal. Mi mente se despejaba y sentía claridad, pero en cuanto cruzaba la puerta de entrada, se me apagaba algo por dentro, como si una sombra me envolviera apenas pisaba esa casa. Él solo se encogió de hombros y me dijo que eran imaginaciones mías, que me estaba adaptando a la vida de casada, que era normal sentirme rara los primeros meses, que no me preocupara. Pasó una semana, y durante la cena, estábamos platicando de cosas triviales cuando tocamos el tema de los hijos. David, desde el noviazgo, había insistido mucho en eso. Decía que quería una familia, descendencia, que soñaba con ser papá joven. Yo pensaba que era un deseo sincero, casi tierno. Esa noche me lo volvió a decir, pero ahora de manera directa. Me dijo que si ya me sentía lista para intentarlo. Le respondí que era muy pronto, que apenas teníamos unos meses de casados, que aún nos estábamos conociendo en esta nueva etapa. Me miró con una sonrisa forzada y me dijo que lo pensara, que sería agradable ser padres jóvenes y que los hijos siempre fortalecen a las parejas. Pero algo en su forma de decirlo no encajaba. Desde esa conversación, algo en él cambió. No de golpe, sino como quien cierra lentamente una puerta. David comenzó a volverse frío, distante, como si yo hubiera cometido una traición imperdonable al no decirle que sí. Las palabras entre nosotros empezaron a escasear. Ya no me preguntaba cómo me sentía,
ni qué tal había ido mi día. Comenzó a llegar tarde, con excusas vagas y una mirada que evitaba la mía. Lo peor no fue el silencio, sino la manera en que empezó a castigarme emocionalmente. Me hacía comentarios sutiles, pero malintencionados, que si no era capaz de entregarme como esposa, entonces no tenía claro lo que era el matrimonio, que una mujer sin hijos no era realmente una mujer completa, que esperaba más de mí. Cada frase era como un dardo envenenado disfrazado de consejo. Yo mantenía mi postura. Sentía que algo no estaba bien, que ese impulso por tener un hijo tan pronto no nacía del amor ni del proyecto de familia, sino de otra cosa, y cuanto más me negaba, más oscuro se volvía todo. Fue en ese tiempo cuando mi salud empezó a deteriorarse de la nada. Empecé a tener dolores de cabeza al llegar a casa, náuseas sin razón aparente, una especie de fatiga que no se iba con el descanso, además de que perdía peso sin explicación. Claro que para mí fue bueno porque tenía algo de sobrepeso. Sin embargo, de pesar 64 kilogramos, llegué a pesar 42. Pero más allá de lo físico, estaba el vacío. Era como si me absorbieran poco a poco la energía, la alegría y la voluntad. Un sábado, mientras limpiaba nuestra habitación, la rutina me llevó a la zapatera del closet. Dentro de una caja vieja de zapatos, había un pequeño frasco de cristal. Al principio pensé que era basura, pero algo me impulsó a observarlo con detenimiento. Adentro había un mechón de mi cabello, inconfundible por el tinte rubio que utilizo. Estaba atado con hilo rojo. Además tenía una figura extraña tallada en lo que parecía hueso. Y ahí, grabada con una delicadeza macabra, estaba la inicial de mi nombre. No te voy a mentir, me dio mucho miedo y repulsión, lo que hizo que lo aventara de nuevo a la caja, cerrándola rápidamente y dejándola en su sitio. Temblando llamé a mi madre. Le conté todo con la voz quebrada por el miedo y el asco. Ella, siempre tan racional, por primera vez no me dijo que seguro era estrés, ni que todo tenía una explicación lógica. Me dijo que al día siguiente me llevaría con una señora que sanaba, que una comadre justamente le había comentado de ella, y que según era muy buena. Al día siguiente, que era domingo, le dije a mi esposo que saldría con mi madre, que me pidió que la acompañara a comprar unas cosas. A él, si bien no le agradó mucho, me dijo que estaba bien, solo que llegara a la hora de la comida para que preparara los alimentos. Mi madre pasó a las 10:30 de la mañana y fuimos a ver a la curandera. Al llegar a su casa, sentí algo extraño en mi pecho, como miedo a lo desconocido. La señora abrió la puerta y al verme inmediatamente me dijo que yo estaba muy mal, que alguien me estaba trabajando con brujería, que parecía que me estaban absorbiendo la vida. Me senté en una silla de mimbre y traté de no llorar. Le dije que no sabía qué estaba pasando, que apenas desde enero había empezado a sentirme rara, con dolores todo el tiempo, con pesadillas y con una tristeza que no venía de ningún recuerdo. Ella me miró con gravedad y haciendo cuentas dijo que eso no tiene poco tiempo, que enero fue hace 7 meses, que no entendía cómo dejé que pasara tanto tiempo. La mujer se persignó, sacó unas ramas secas de copal y albahaca y comenzó a hacer una limpia mientras recitaba oraciones. El humo me hizo toser, sentía una picazón en la garganta y náuseas, como si tuviera algo atorado en la garganta. La curandera no paró. Al contrario, me pidió que cerrara los ojos y que dejara que saliera lo que tenía dentro. La señora seguía haciendo el ritual de limpieza y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me explicó que mi alma había sido ofrecida a cambio de dinero y fortuna, que no se trataba de un embrujo común, sino de un pacto, uno de esos que se hacen con tierra de cementerio y palabras que solo los demonios entienden. Lo más espantoso fue que me dijo
que la persona que me había ofrecido era alguien muy cercano. En ese momento pensé en David. Lo imaginé frente a mí, con esa sonrisa demasiado perfecta, esa que usaba para ocultar cosas detrás de su apariencia de hombre correcto. Fue entonces cuando recordé su insistencia casi obsesiva con tener un hijo. No se trataba de un deseo común ni del anhelo natural de formar una familia. Parecía como algo urgente, casi desesperado. Le comenté eso a la sanadora sin saber muy bien por qué, solo con la intuición de que todo estaba conectado. Ella me dijo que era muy probable que él quisiera un hijo antes de que mi cuerpo enfermara por completo, que ella sentía que él deseaba descendencia, pero no por amor ni por compartir una vida juntos, sino por otra razón más oscura. No tenía una respuesta clara porque algo nublaba su sentir, pero me dijo que por nada de este mundo accediera a embarazarme, porque podría ser mi sentencia de muerte. La mujer continuó con el ritual, y a medida que las ramas golpeaban suavemente mi cuerpo y el humo me envolvía, fue como si se me cayera un velo que nunca supe que llevaba. Me empezó a describir a David como un hombre que por fuera parecía bondadoso, pacífico y hasta ejemplar, pero por dentro tenía el alma corrompida, que sí, tal vez me tenía cariño, incluso algo parecido al amor, pero que amaba mucho más al dinero, el poder y el control, y que mientras yo viviera con él, corría peligro. Ahora lo veía todo más claro, y cuando volteé a ver a mi madre, ella estaba tan sorprendida como yo. Esa misma tarde le dije a mi mamá que me iba a separar de David, que no pensaba seguir viviendo con un hombre que me estaba quitando la vida en cuotas. Le dije que llevábamos pocos años casados y que aún estaba a tiempo de rehacer mi vida, de reconstruirme desde los escombros, antes de que fuera demasiado tarde. Mi madre me apoyó sin titubeos y así, desde que salimos de la casa de la curandera, me quedé en casa de mi madre. Apenas llegamos, marqué al teléfono de David. Le dije que quería divorciarme, que ya sabía lo que me estaba haciendo y que no pensaba seguir ni un día más a su lado. La línea se quedó en silencio unos segundos y entonces soltó una risa burlona. Me dijo que me estaba trabajando desde que éramos novios, que no solo me tenía atrapada a mí, sino también a mi familia, para que nadie viera lo que realmente era. Habló con una naturalidad que me revolvió el estómago. Dijo que sí me quería y que le gustaba estar conmigo, que si no fuera así no se habría casado, pero que efectivamente quería más al dinero. Me dijo que ya sabía que pronto me daría cuenta, que era una mujer inteligente, además de que los síntomas eran notorios en mí. Entonces me preguntó que qué fue lo que lo delató. Yo le dije que el frasco en el closet. Él empezó a reír a carcajadas. Me dijo que eso fue lo más pequeño que tenía en la casa. Él había colocado varias cosas para que pudiera manipularme mejor, incluso en el baño que utilizábamos, que él había pensado que había visto el altar que tenía en la bodeguita de la casa. Un lugar donde guardamos cosas que casi no utilizamos, como adornos de Navidad, regalos de boda duplicados y demás. Yo no sabía de lo que hablaba. Realmente estaba ciega, o mejor dicho, embrujada. Colgué sin decir más. Esa misma semana contraté a un abogado y empecé los trámites de divorcio. Sorprendentemente, David no puso objeción, solo que era tiempo de seguir caminos separados, como si el matrimonio hubiese sido un experimento que ya no le servía. Con el tiempo supe que se casó 2 veces más. La primera esposa falleció a los 8 años de matrimonio, sin causa clara. La segunda aún vive con él, pero no han tenido hijos. Y eso me llamó la atención, porque David, desde que lo conocí, repetía que su mayor sueño era tener descendencia, un legado, alguien que llevara su sangre. A veces pienso que es el karma o el destino, cobrando lo que debe,
porque cuando uno juega con el alma ajena como si fuera moneda de cambio, tarde o temprano, la vida cobra intereses. Yo tengo fe de que pague acá en la tierra, pero también cuando él pase a la otra vida, reciba el castigo que se merece, ya que yo jamás le hice daño. Si te ha agradado esta historia, suscríbete para que no te pierdas más relatos de brujería. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?